Hola, en este video tutorial detallaremos el cómo realizar un cuestionario. De tal forma, con la opción de tarea con formulario de Google, podremos implementar una evaluación o una prueba objetiva que implica preguntas de alternativa con una sola respuesta. Bien, como siempre en trabajo de clase, en la pestaña de creación, hacemos clic en el botón crear. Y debemos escoger ahora la opción tarea de cuestionario. O sea, es obligatorio el trabajo de responder una actividad evaluativa a partir del desarrollo y respuestas con un cuestionario. Hacemos clic y nos aparece la ficha de configuración. Como siempre, los datos de identificación en la zona izquierda. Las instrucciones. Sean bastante claras. Y ahora debemos generar el cuestionario. Como ustedes se dan cuenta, ya nos aparece el link para abrir el uso de formularios de Google. Muy bien, se nos abre entonces el formulario de Google. Debemos primeramente identificarlo. Podemos poner una descripción o, en este caso, súper importante, las instrucciones. Podemos inclusive cambiar la gráfica poco. Les recuerdo que arriba, donde está la barra de configuración, en el sector superior derecho, está para personalizar, puede ser con un color o inclusive podemos escoger entre formatos de imágenes. Tal vez algo que sea más interesante o más atractivo en función del tipo de trabajo que los alumnos deben desarrollar, para que se vea con un poco de diseño más agradable, ¿cierto? Debemos también en la zona superior, ahora izquierda, lo mismo, cambiar el nombre para identificar este instrumento. Y comenzamos a agregar las preguntas. Nos aparece la primera opción de una pregunta, donde nosotros acá en la pestaña desplegable, en el sector derecho, escogemos qué tipo de preguntas vamos a desarrollar. Respuesta corta, párrafo es cuando ya tiene que ser una respuesta de desarrollo, donde tiene que redactar el estudiante. Varias opciones, que es con alternativa. Casillas para marcar. Desplegable es escoger una opción de un listado desplegable, y otras más como con cuadrilla, etc. Y otras configuraciones que tienen que ver con el horario de apertura del instrumento, inclusive con una fecha que se especifica de un modo muy preciso. Pero vamos a generar un instrumento de respuestas objetivas, o sea, de alternativas con una sola respuesta correcta para este ejercicio. Entonces, siempre pregunta a pregunta se define qué tipo de consulta. Entonces ponemos pregunta. No es necesario escribir el concepto pregunta, pero de repente ponemos la consulta y aquí abajo vamos agregando las alternativas. Tributo.
Vamos agregando opciones. En este caso la pregunta es: ¿qué es un impuesto? Bien. ¿Qué es importante? Escogimos varias opciones, que en realidad es la pregunta o la consulta alternativas. Acá debemos definir cuál es la clave de respuesta. O sea, de estas tres alternativas, ¿cuál es la alternativa correcta? Hacemos clic en la clave de las respuestas y escogemos, en este caso, cuál es la respuesta correcta. Me aparece en verde con un Victo y yo le asigno acá el puntaje. Nosotros hemos conversado varias veces que en lo posible trabajemos con escalas a 70, porque Google Classroom no tiene la escala chilena con decimales. Entonces, si vamos a poner 10 preguntas y queremos que sumen 70 puntos, cada una debiera sumar 7 puntos. A menos que usted alguna pregunta que considere más compleja, a lo mejor le asigne un puntaje más alto. En este caso, a modo de ejercicio, simplemente le vamos a poner acá 10 puntos. Listo. Entonces ya configuramos la clave de respuesta, la alternativa que corresponde. Y ahora voy a agregar otra pregunta más. Acá arriba, en la zona lateral derecha, aparece un icono que nos permite añadir preguntas, así como añadir texto, dividir en secciones, podemos agregar imágenes, inclusive podemos ver un video. Vamos a agregar otra pregunta y haremos y volvemos. Perdón, hay que tener, como este es un software estadounidense, a veces no corrige automáticamente, entonces hay que tener harto cuidado con los errores de tipeo. Modo de ejemplo, vamos a desarrollar solamente 2 preguntas y con 3 alternativas. Generalmente se trabaja con 4 o con 5 alternativas. Muy bien. Entonces, lo mismo, una vez que hemos agregado esta pregunta, tenemos que dar la clave de respuesta. O sea, debemos identificar la respuesta correcta, la identificamos y le asignamos el puntaje. También le pondremos 10 puntos, etcétera. Y uno así agrega pregunta a pregunta, define la clave de respuesta, define que sea de alternativa de varias opciones, pero solamente una correcta. Y es importante que definamos estas preguntas como obligatorias.
Entonces hago clic en la anterior como obligatoria. De este modo, de una forma bastante sencilla, hemos explicado cómo generar un cuestionario y el modo de ir agregando preguntas de selección múltiple con una sola alternativa correcta. Una vez que el cuestionario está listo, se hace clic. En el siguiente video tutorial explicaremos algunas consideraciones de configuración que debemos tener en cuenta con el uso de los cuestionarios.